Los momentos adecuados de la vida, y justamente en Un Café con Mariloli hoy caemos en una gran plática con Paula Saukó. Ella, pues la conocemos hace muchísimos años, pero ¿cuál es tu origen, Paula? ¿Cómo estás? Y gracias por aceptar este café. Ay, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Yo nací en Finlandia hace muchos años. Soy producto de posguerra, digamos. Sí, sí. Y bueno, pues ahí a través de los años pues iba involucrándome con otras culturas. Llegó el momento que salí de allá, ¿no? ¿Y por qué decidiste salir? Bueno, realmente sí ya tenía inquietud, conocí otras culturas, empecé a estudiar idiomas en la universidad, después la prepa. Y pues fui a Suecia, fui a Alemania y posteriormente intercambio en Estados Unidos. Y bueno, pues tenía como que mucha capacidad de adaptarme y bueno, ver lo interesante, lo bonito en cada una de las culturas, en el intercambio con opiniones, aprendiendo idiomas también se me facilitaba mucho ese intercambio, porque las escuelas en mi tierra había que aprender muchos idiomas para poder estudiar en la universidad. ¿Ah, sí? Sí, porque finlandés, finés, se debe decir, finés es un idioma indoúgrico. Y bueno, pues solamente hay 5 millones de personas que lo hablan en el mundo. Ok. Y si tú no aprendes otros idiomas, no tienes opción de comunicarte, ni trabajar, ni nada. Aprender en la universidad, porque la mayoría de la biblioteca está en otros idiomas. Entonces las preparatorias se dedican mucho a preparar a gente, a veces pasivamente, pero para poder estudiar en otros idiomas. Oye, ¿y tus papás te apoyaron para poder salir? Qué complicado, ¿no? Bueno, soy de familia que tiene nociones que ser migrante. Mis abuelos estuvieron un tiempo viviendo en Canadá y Estados Unidos. Y bueno, pues regresando, uno de ellos regresó a Finlandia y otro se quedó en Estados Unidos, así que tengo parientes por ahí que ni conozco. Que quién sabe dónde andan, ¿no? Están. O qué hacen de su vida. ¿Y fuiste independiente? ¿A eso te enseñaron en tu familia? Bueno, naciendo en un rancho, siendo mayores, 6 hijos. Para poder estudiar, pues había que salir del pueblo. Y a los 11 años, con mucho apoyo de mi madre, fui a la secundaria y prepa en una ciudad cercana, donde vivía sola entre semana, para poder estudiar, ¿no? Y ahí iba uno aprendiendo realmente resolver los problemas prácticos del día desde chiquita, ¿no? Oye, tú eres la más grande de 6 hermanos. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? 2 hombres y 4 mujeres. Ah, mira, o sea que sí tenías batalla, ¿no? Tenía Fuiste batalla. Única mujer. No, siendo la mayor sí tenía también muchas responsabilidades, porque pues hoy obviamente, pues en un rancho, pues mis papás trabajando y pues yo cuidando a veces los hermanos, ¿no? ¿En qué trabajaban tus papás? Mi papá tenía un rancho que tenía tierra y bosques y animales y eso, y bueno, pues ese ambiente no era precisamente para mí. No, bueno, me queda clarísimo. O sea, imagínate hace tantos años y que cambiaras tu forma de vivir, tu forma de trabajar completamente distinta ahora, casi en la soledad allá, ¿no? Pues sí, ahí la gente es bastante retraído en sus y limita mucho la interacción. Es un pueblo un poco introvertido, ¿no? En muchos aspectos, están acostumbrados a vivir lejos de otras familias, porque la forma que habitan los finlandeses no es una conglomeración de pueblos, casas en un pueblo, sino están esparcidos los ranchos y entonces, bueno, pues resuelven mucho sus problemas prácticos independientemente cada quien. Sí hay interacción, pero es con un propósito específico. Pues ahí se floreció mucho el cooperativismo, porque los ranchos eran chiquitos y la mecanización requería que se pondrían de acuerdo diferentes rancheros para comprar maquinario o cosechar o construir algo. Ese espíritu se desarrolló mucho allá en ese pueblo. Por un lado, es una combinación chistosa realmente, muy individualistas, pero cuando se necesitaba algo... Cooperar. Hacían equipo. Hacían equipo.
¿Y en qué momento sales? Cuando decides, yo ya quiero seguir estudiando, ya no quiero estar en el rancho. Bueno, eso salió a los 11 años y prácticamente vivía sola. Ay, muy chiquita, Paula. Pues sí, se forma carácter, ¿no? No, bueno, Sí. me queda claro. Y para estudiar en la universidad necesitaba unas prácticas en el extranjero, ¿no? Y por eso salí primeramente, después de prepa y regresaba a estudiar. Y en uno de esos viajes, bueno, pues me tocó un muchacho muy alegre, muy dicharachero, y bueno, me llamó la atención y pues ahí nació esa relación que me trajo aquí a esta Puebla. Oye, ya está, ¿en qué edad? A los 22 años. A los 22 años. Sí. Y de ese tiempo, de los 11 a los 22, ¿cómo fuiste en ese desarrollo en lo personal y también en lo familiar? Porque al final entre semana estabas sola y en fin de semana pues ya regresabas con la familia. Sí. ¿Te costaba trabajo ese acoplamiento? Porque pues estás en una libertad y de repente regresamos el fin de semana a las reglas de casa. Pues aprendí a disfrutar las dos cosas. Yo creo que ahorita cuando lo pienso, eso me ha ayudado mucho a México, porque realmente siendo una persona introvertida, me recargo la energía en mi casa, estando sola, o con los más cercanos, pero por otro lado también me puedo desarrollar hoy en día en un ambiente más movida, con más gente, y ahorita que lo pienso, a lo mejor ese fue mi escuela. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y en el momento en el que conoces a ese muchachón, ¿vienes para México? Bueno, él vino a conocer a mi tierra, y bueno, yo realmente no tenía interés casarme, ¿no? ¿No querías casarte? Pues realmente tenía aspiraciones de estudiar y trabajar, y bueno, pues pensaba que no era mi prioridad. Bueno, pues quizás me puso un ultimátum, como no era muy noviero, tampoco noviero, bueno, pues o te casas o ya ahí nos vemos, ¿no? Y entonces, ya me decidí y vine a conocer su país, después de una práctica que hice en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya, y me quedé. ¿De Finlandia tú viajaste a Estados Unidos? Sí, ahí estuve haciendo unos meses un intercambio estudiantil. ¿Y cómo te fue ahí en Estados Unidos? También muy diferente. Pues no me costaba trabajo tampoco mucho. Como que el norte de Estados Unidos tiene mucha cultura parecida de mi tierra. Ya. Hay muchas inmigrantes en Wisconsin, Minnesota, de personas de países nórdicos. Entonces sí hay un mejor cultural interesante parecido. No me costó trabajo, ¿no? Bueno, pues en México me recibió de una forma muy agradable, tengo que decir. En Estados Unidos, ¿qué tuviste más? ¿Amigos hombres o mujeres? ¿Con quién te relacionaste mejor? Pues yo no sé distinguir, yo creo que con cualquiera de los dos. Me entendí siempre con los muchachos en términos de cuates, ¿no? Amigos. Con las mujeres también, porque la mujer de mi edad, de mi generación, ya era una mujer independiente en general, ¿no? Y bueno, pues también resolviendo mucho su vida solos, no como parte de una familia. Ya. Los que viajan, los que salen, desarrollan o ya tienen esa característica básica de adaptabilidad. Y pues hacíamos a veces equipo para resolver problemas prácticos, ¿no? Pero pues no puedo distinguir cuál fue la mejor relación. Dependía de la persona en general, ¿no? Que al final es muy diferente cuando efectivamente salen de su lugar de trabajo o salen y se relacionan de una manera completamente distinta. Y creo que esto a ti te ha permitido pues el ir hacia adelante. ¿Y no extrañaste en el momento en el que llegaste a Estados Unidos y decías, yo me quiero regresar? No, el rancho para nada. No, rancho no era para mí. Sin embargo, sí, había profesiones interesantes que me llamaban la atención porque ya me había entrado a leyes. Antes de que a México iba a regresarme en realidad a Finlandia, pero pues sucedió que me quedé. Claro, eso sí es cierto. Oye, ¿y tus hermanos? ¿Ellos sí salieron o les gustaba estar
Bueno, ahí como con que tus la papás. familia se divide en dos. Unos Ok. que están muy pegados a la terruña y otros que sí salieron, no tan lejos como yo, pero realmente ese se ha distinguido en dos lados mi familia, tanto materno como paterno. Que una parte salió y regresó normalmente, ¿no? Pero pues había también personas que se quedaron en Canadá. Tengo parientes en Canadá también que se quedaron allá. ¿Quién te apoyaba más, tu papá o tu mamá? Mi madre, ¿Tu mamá? mi madre, sí. ¿Cómo era tu mamá? Muy talentosa, muy creativa, que también a través de circunstancias históricas no pudo estudiar porque empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quizás ella veía en mí una extensión de sus deseos y siempre me apoyaba, ¿no? Mi papá no necesariamente, era una persona un poco más conservador, ¿no? Muy pegada a su rancho y su tierra, ¿no? Sí. Pero éramos 6 y alguien tenía que salir, pues No, yo, bueno, yo me claro. apuntaba. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Sí, así es. Bueno, pero así son los trayectos, la vida, ¿no? Uno va analizando ahora en esta edad muchas cosas por los porqués y cómo formé para soy quien soy hoy, ¿no? Exactamente, vamos a llegar a una gran historia de vida al final. En el momento en el que sales, tu mamá te empuja para poderlo Así hacer es. y te dice que sí. ¿Y tu papá? Bueno, pues sí, exigía que el fin de semana que llegaba a mi casa de la ciudad chica, pues a trabajar al campo, no a trabajar en casa o cuidar mis hermanos, ¿no? Y a veces cuando eres chiquito es demasiada responsabilidad, ¿no? Entonces sí hubo, normalmente en la edad de adolescencia, hubo algunos desajustes con mi padre en el sentido que ya no estaba dispuesto a someterme a ninguna reglas. Claro, claro. Y bueno, pues ya, pero después eso pasó y la distancia, cuando estás tan lejos de tu familia, Ya tan es lejos otra de tu cosa. papá, entendiste muchas cosas y no hay ningún rencor ni nada de eso. Realmente esa distancia es muy sabia, porque te hace falta esa relación del padre también, ¿no? Sí, claro, es una relación que sí, efectivamente necesitamos. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Un café con Mariloli, seguimos platicando con Paula porque hay muchas cosas que conocer y sobre todo, ¿por qué nació tanto el tema altruista? Volvemos enseguida. Continuamos en esta plática de café y siempre hay que valorar la vida y sobre todo a los seres queridos. En el momento en el que sales de casa, ves hacia atrás y qué te ha fortalecido para que de aquí en adelante pues salgas a un mundo completamente diferente a lo de un rancho, Paula. Así es. La distancia te enseña muchas cosas. Te hace reflexionar lo que pasó y cómo vas a vivir el momento cuando hay un contratiempo, una dificultad, cómo vas a sortearlo, ¿no? Entonces, esas experiencias me han fortalecido de mi juventud, de mi niñez, juventud, adolescencia en general. Y bueno, pues es decir, siempre hay una solución cuando uno habla las cosas, cuando uno quiere el bien de los demás. Claro, siempre necesitas ese consejo de papá o de mamá, según con quien te identifiques más, pero esos momentos en los que tú sales de casa a la edad de 11, y sí, ibas y venías a lo mejor, Sí, ¿no? cada fin de semana estuve en el rancho. Pero, ¿con quién te identificabas más? Porque los años de adolescencia son muy complicados. Sí. ¿Con quién platicabas más? ¿Papá, mamá? Con mi mamá, definitivamente. Con O mi sea, mamá. ella fue el personaje de tu historia. Así es, ¿no? Ella realmente tenía mucha apertura, era muy creativa, cantaba en un coro, Ah, sí. era actriz amateur, pertenecía en diferentes comisiones en el pueblo, ese tipo de aspectos, y tenía primaria. Y entonces ella realmente tenía mucho talento que nunca se desarrolló, pero lo pasó a nosotras, ¿no? A las mujeres en especial, ¿no? Creo que las 4 mujeres somos mujeres fuertes, ¿no?
sí. Quizás los hombres se mostraban un poco más débiles porque tienen cierta preferencia de mi padre, ¿no? Sí. Porque pues, todavía ese aspecto de macho sí existía ese entonces, claro, no, bueno. Hoy Sí, en día ya ahorita, ahora, no, bueno, claro que sí. pero ya no es así tan marcado, ni era entonces tan marcado como eso aquí, porque las madres aquí, para mí, en esta cultura forman muchos machos, ¿no? Porque les dan una situación especial en la familia, ¿no? Y ahí todos parejitos, hombres y mujeres, niños, a lo mismo, ¿no? O sea, no había diferenciación por parte de mi madre, ¿no? En el momento que ya sales y vas a Estados Unidos, ¿ahí qué haces? ¿Estudiar en un internado? No, estaba yo en un intercambio estudiantil cerca de en Kokona, Wisconsin. Y bueno, trabajaba allá en una casa y estudiaba en la universidad, ¿no? O sea, era una época de unos meses, pero interesante es que yo tenía vida familiar en Estados Unidos también. Conocía a una familia americana. Y además estudiaba en la universidad, entonces, bueno, esa combinación también interesante, no sé por qué me gustaba siempre complicar la vida. Yo creo que sí. Así es, pero fue una experiencia muy bonita también, y de ahí entonces era más a un paso México. ¿Qué estudiabas en Estados Unidos? Estaba estudiando idiomas para hacer un diplomado en inglés, porque yo soy traductora, ¿no? Entonces era un idioma adicional que tenía que cerrar con esa práctica, ¿no? ¿En qué momento conociste a tu marido? Estando en Alemania, cuando empecé a estudiar, pues estaba ahí en un club de estudiantes extranjeros de Karl Duisberg Gesellschaft. Eso es digamos, un gremio alemán muy conocido hace muchos años que promueve intercambio de estudiantes en el mundo. Todavía existe, ¿no? Y bueno, ahí hay eventos y los latinos obviamente dominaban el escenario. Siempre a llamar la atención. Sí. Uno la pasaba muy bien con ellos, eran muy creativos, y bueno, pues me la pasaba bien, pero pues con todos. No había digamos, alguna persona que me interesaba, ¿no? Emocionalmente o, digamos, sentimentalmente, sí. Ninguno. Había mujeres y hombres, alemanes, hindús, italianos, turcos, estadounidenses, y eso era bonito. Me gustaba esa mezcla, ver las diferentes formas y cómo se comportaban fuera de su contexto original. ¿Y quién se comportaba peor? Peor. Los más latosos eran los latinos. ¿Sí? Sí. Aparte que eran muchos. Bueno, sí, claro, el número influye. El número implica, bueno, sí. Pero me la pasaba uno muy bien. ¿Te dividías en ese estudiar y también un poco la diversión, el ir con amigas, el ir con amigos? Sí, eso sí, era salir en grupo. Ya. En equipo. Entonces viajábamos en el país y conocíamos mucha gente, muchos lugares, porque ese era el propósito también, la estancia, ¿no? Estadía ahí, como tú vas a estudiar o practicar tu idioma en otro país, necesitas relacionarte, ¿no? Y quizás me relacionó demasiado poco con los alemanes. Posteriormente a mi vida, sí, me relacionó mucho con Alemania y con alemanes, pero ahí era un poco más de jovial la convivencia, digamos, y multinacional. ¿Y cuándo decidiste formalizar con tu marido? Él se decidió formalizar. Él dijo, le escogí. Y yo me resistía un poco porque no estaba dentro de mis planes realmente, ¿no? O sea, ¿tú de plano no querías casarte? Pues a lo mejor dije ya grande, pero pues quería viajar, quería bueno, estudiar. Grande 22, no me digas. Pero pues también conocí una persona que tenía muchos valores que me gustaban. Me gustaban su apego a su familia, la forma como él trataba a la gente, el amistoso pero respetuoso, ¿no? Y bueno, pues conoce uno toda su vida diferentes personalidades y ninguno me llamó la atención.
y me gustaba su forma de ser. ¿Cómo te das cuenta cuando alguien te está diciendo la verdad? Vas para más cosas con él y decides, aquí me quedo cuando tú no querías. Yo creo que la decisión la tomé al fin y al cabo cuando llegué a México. Ah, ya. Cuando ya viste su entorno. Llegué a mi entorno porque la imagen que en Europa había entonces de México no era necesariamente real. Un poco a raíz de las películas americanas y la imagen del mexicano flojo y ese tipo de cosas. y entonces vienes acá, ves una familia grande que se llevaba muy bien y unos padres de mi esposo eran encantadores, ¿no? Me adoptaban luego, ¿no? Me trataban muy bien, los hermanos igual, sobre todo las hermanas, ¿no? Entonces tenía la gran fortuna que todas las integrantes de esa familia habían estudiado, eran profesionistas. Ya. Y eso tú te caes en un ambiente también que es como que de reto, ¿no? Y ahí sí, la condición era, yo sí me caso, pero voy a estudiar y voy a trabajar. Y él dice, ándale, o sea, aparte mandona la señora. Dice él, pero yo quiero tener hijos, dijo él. Anda. ¿No? Sí, bueno, está bien, hecho. Y cumplimos los dos. O sea, sí establecieron como un pacto, ¿no? Un pacto. O sea, a mí me dejas estudiar y sí, vamos a tener hijos, pero como que todo a su tiempo. Sí. ¿Dónde te casaste? ¿Aquí? En México, en Ciudad de México. ¿Y vino tu familia? Nadie. ¡Paula! Sola. 2 personas de embajada me acompañaron, paisanos. Ay, ¿no te rompió el corazón? Bueno, pues imagínate que si te sales a los 11 años, vives en otros países, la independencia de tomar tus decisiones, les avisé, porque ya tenía mi lugar en la universidad de allá, Sí. regresar a otra carrera. Bueno, pues ya no les quedó otro, pero no era tan catastrófico porque habían vivido este proceso en sus propias vidas, mis padres, Ya. cuando sus padres salieron emigrantes, ¿no? Entonces, el miedo era simplemente que no regresara. Ok. ¿No? Ok. Que regresar, que me perdieran, ese era el miedo. Sí, sí, Pero el tiempo te... Sobre todo tu mamá, cuando vio en ti a alguien con quien continuar una vida que ella no pudo tenerla, una mujer que vivió guerra. Bueno, quizás más mi papá que que tu mamá. Mi mamá como que era de mente bastante amplia. Mi papá, no había tenido papá cuando era chiquito. El papá estaba en el extranjero y entonces le hacía falta esa figura y cuando el papá regresó ya era muy viejito. Ya. Entonces ya hay como ese tipo de que él cargaba. Uno los hace esas conclusiones posteriormente entendiendo su comportamiento, ¿no? Pero yo creo que la decisión era mía, ¿no? Entonces, bueno, si yo decidí quedarme, pues consecuente. Sí, las consecuencias de eso. ¿Cuántos hijos tuviste? 3 hijos. 3 hijos. ¿Un hombre? 2 mujeres y un hombre. 2 mujeres y un hombre. Sí. ¿El hombre es el más chico? Es el más chico. Ay, ¿consentido o no? Bueno, quizás consentido, pero también acostumbrándose a vivir con la fuerza femenina, porque las 2 hermanas eran tremendas. ¿Eran muy tú o son muy tú? Sí, sobre todo una, pero en realmente esa situación que ya en la casa, pues todos parejitos, lo mismo, mismas responsabilidades, ¿no? Mismos derechos, no había diferencia entre si era hombre o mujer, vivían muy bien. Ahí teníamos muchos amigos, como era poca familia, tenía muchos amigos, mi hijo, y pues me adopté en el camino. Entre comillas, amigos de mi hijo. Y también como que se extendió la convivencia con otros chavos muy parecidos, muy lindos, que me han tocado también ser madrina de muchos. No, pues ahora puedo entender esta gran historia. ¿Y me aceptas otro café para platicar hacia dónde te dirigiste? El tema altruista te ha fascinado y hoy tienes un gran reto porque ya encabezas un grupo muy importante. Así que si me aceptas, para un café con Mariloli. Salud. La próxima historia, salud, dice. Un café con Mariloli, para la próxima.